ahora nosotros vamos a presentar la charla magistral de una de las charlas magistrales, vamos a decir la segunda y la última del día de hoy, que estará a cargo de Cristian Maureira. Esta ponencia, esta charla magistral nos enorgullece mucho a lo que es la parte del equipo de organización de Python Chile, ya que la persona que estará presentando esta charla, Cristian Maureira, es uno de los pilares de nuestra comunidad, es una de las personas fundadoras que ha estado detrás de esta gran comunidad y siempre ha estado enalteciendo y orgulleciéndonos a todos, ya que Cristian Maureira es un chileno que vive hace varios años en Berlín y actualmente trabaja como Senior RD Manager en Qt Company. Una de sus principales responsabilidades es el proyecto de Qt para Python en PySide y Shyboken. Y bueno, Cristian, vamos a hablar un poquito más de Cristian antes de traerlo al stage. Cristian en su día a día trabaja con C++, Python y SciPython, que suelen ser los temas de sus charlas. En su tiempo libre le gusta colaborar con comunidades open source, principalmente Python, como en Python en español, que es un server de Discord gigante que tenemos para todas las personas de habla hispana. También colabora por aquí, como ya he mencionado, en nuestra organización de Python Chile. Python España también colabora en PyLadies Berlín. Colabora también en conferencias como PyCon Estados Unidos, PyLadiesCon, EuroPython y un montón de cosas. Ya ustedes ven todo el background que tiene el ponente de nuestra siguiente keynote. Vamos a traer a Cristian para el stage. Hola, Cristian. Hola, viste cómo te enaltecemos por aquí en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Cristian, por aceptar. No, a usted, la invitación es súper interesante y solamente en realidad agradecer la organización de todo el evento. Me hubiera gustado mucho estar en persona, pero bueno, yo mismo ya dijiste que el tema de la distancia a veces es un poco complicado, hay que, tema de sincronizar los viajes, La así que logística. agradezco mucho la oportunidad de que hayan quizás decidido continuar con el track online, el día online, y así darme la oportunidad a mí y quizás a otras personas que no pueden estar presencialmente tanto en Santiago como en Valparaíso. Así que muchas gracias por esa invitación. Excelente, Cristian. Gente, la ponencia de Cristian el día de hoy se titula El arte de extender Python con otros lenguajes. Una charla, ya nosotros estuvimos mirando todo lo que es la sinopsis de lo que nos va a traer Cristian en esta charla. Estará muy interesante. Así que déjame comenzar y dejar compartir tus slides, Cristian. Y bueno, el escenario es todo tuyo. Recuerden que los que están en el chat pueden dejar sus preguntas ahí en el chat en el chat de por donde nos estén mirando. También las personas que estén en el server del Discord, tenemos un canal que es específicamente para que pongan las preguntas del keynote. Entonces, dejen sus preguntas y estaremos respondiéndola al final de la keynote de Cristian Maureira. Te dejo el escenario, Cristian. Muchas gracias, Denis. Voy a poner también un cronómetro para controlar el tiempo. Bueno, gracias a todas las personas que están viendo. Sé que es un horario difícil porque estamos después de almuerzo y hasta yo mismo por acá, a pesar de que no es después de almuerzo, sino que ya es de noche, es un horario complicado. Pero espero que por lo menos estas charlas, al menos si la pueden ver en vivo o en diferido luego, les pueda hacer utilidad. Yo por lo general intento hacer charlas de temas que me hubiera gustado que me hubieran explicado de ciertas formas. En diferentes comunidades de lenguaje de programación siempre existen temas a veces existen lamentablemente un poco de secretismo y es bien visto el tema de la complejidad de algunos sistemas o de algunos tipos de aplicaciones de lenguaje de programación se elevan mucho y hacen de que la mayoría de la gente no pueda acceder a ellos si es que no tienen un nivel bastante alto. Y a través de todos estos años he intentado de que a través de las charlas que he podido realizar y he tenido la oportunidad de presentar en diferentes conferencias, intento poder presentar temas que son muy avanzados para algunas personas de una manera sencilla. Así que espero realmente de que esto les llegue muy bien. Bueno, Denny ya hizo mi introducción.
Yo, aparte de estar trabajando ya como Senior Manager en The Cute Company, también tengo un poquito de tiempo aún de desarrollo y principalmente siempre relacionado a Python, un par de cositas con C++. Pero últimamente he comenzado mucho a aprender sobre otros lenguajes de programación. Personalmente siempre me han gustado mucho los lenguajes en general. Y esta vez dije, bueno, quizás me puedo forzar a poder aprender un poquito más y es justamente la dinámica de mis charlas. Quiero aprender algo nuevo, entonces digo, voy a proponer una charla sobre este tema y si me llegan a aceptar la charla no me queda otra que aprenderlo. Quizás no es la mejor manera, pero eso. Y eso, y últimamente solamente agradecer a la comunidad de Python Chile de que, bueno, Denny me elevó mucho ahí. Yo actualmente no estoy colaborando mucho con Python Chile. Hay un montón de personas actualmente que están haciendo un montón de cosas aparte de esta conferencia. Y yo realmente no me considero como persona de los cofundadores, sino que como el pegamento oficial de Python Chile, porque Python Chile es una comunidad que existe hace muchos años, solo que había muchas personas haciendo diferentes cosas y yo me siento que de alguna forma fui el pegamento de cuando comenzó Python Chile, comenzamos las PyCons, las PyDays y todo lo demás. Así que eso, mucho orgullo, a pesar de que me siento en casa, nerviosismo también, porque, bueno, una keynote es distinto a una charla en 30 minutos, pienso, bueno, hago una charla, sale mal, me olvido, me voy a otro lado, pero ahora tengo mucha responsabilidad, así que espero que les pueda llegar bien. Entonces, como les decía, la motivación principal de esto es que siempre me han gustado los lenguajes y de que quiero desmitificar muchas de las cosas que actualmente tenemos en tecnología, sobre todo que a veces vemos siempre noticias sobre los últimos avances de Python, módulo famoso, el módulo estrella del momento, cómo realizar este tipo de cosas. La gente cuando habla de internals de Python es algo que muchas personas tienen un poco de miedo y como, no, eso es muy avanzado, muy complejo y quiero romper un par de esos paradigmas. Pero quiero primero, antes de comenzar, dar un paso atrás y hablar de lenguajes. El extender un lenguaje es algo que en términos de acá puede parecer algo muy extraño, pero para nosotros en Chile creo que es algo que está dentro de nuestra forma, o sea, de nuestra historia, de nuestra cultura. Nosotros sabemos de que, bueno, yo realmente nunca digo que hablo español ni castellano, sino que digo que hablo chileno, y muchos de ustedes también pueden decir la misma. Y tenemos muchas palabras, por ejemplo, el cachar, que ustedes saben que viene de inglés, el tucach, guagua, que viene del quechua, aymara, polola, que viene de piuyiu, de mapuzungún, tenemos pichintún también, guata, cawin, y todas estas palabras que son parte de nuestro lenguaje. Quizás no lo ponemos en publicaciones científicas ni cosas por el estilo, pero son parte de nuestra cultura y son parte nuestra. Entonces ya las personas al nacer en Chile, tener una educación en Chile, vivir un poco en Chile, creo que ya se enfrentan a este lenguaje extendido, que toma un par de raíces de todo del idioma, por ejemplo, español y todos los pueblos originarios que tenemos siempre en Latinoamérica. Entonces creo que es muy lindo, a pesar de que nos catalogan como el peor español de Latinoamérica, de que tenemos un lenguaje tan extendido. Y justamente busqué hacer este símil porque está intrínseco en nuestra naturaleza el poder adoptar diferentes lenguajes, diferentes conceptos de diferentes lenguajes para tener lo que nosotros llamamos el chileno. Y la segunda motivación que tengo es el purismo tecnológico, es algo que a mí me pegó muy fuerte desde que comencé a estudiar. Había muchos grupos de personas que tenían tendencias a poder decir no, todo hay que programarlo en el lenguaje de programación X o A o lo que sea, y había mucho purismo. Siempre era de que las personas que utilizaban un lenguaje distinto eran incluso a veces vistas como menos inteligentes, menos capaces, menos tecnológicamente capaces. Y esto era algo súper que me pegó mucho cuando estaba estudiando y pensé que era el camino. De hecho, dije, bueno, tengo que elegir algo y seguir adelante. Yo no sabía programar antes de entrar a estudiar ingeniería informática en Chile y cuando empecé a estudiar, tuve la suerte, o quizás la desgracia, no sé, de que el primer lenguaje de programación con el que aprendí a programar fue C. Había muchos conceptos y luego después de un tiempo me di cuenta de que habían otros lenguajes de programación, por ejemplo Bash, que lo utilicé mucho cuando trabajé administrando sistemas. Y todavía recuerdo cuando fue mi primer acercamiento a Python, que fue como, uy, esto es como escribir Bash, pero de otra mejor manera. Y me motivó mucho, dije, parece que hay otro lenguaje de programación que
vale la pena aprender. En ese tiempo, como Python era un lenguaje nuevo, era más lento porque era un lenguaje interpretado, no compilado, había mucha como, no, ese lenguaje no sirve de nada, no va a funcionar absolutamente para nada. Dale un par de tiempo, o de hecho aún recuerdo un amigo que me decía que no, Ruby es el futuro porque Python se acaba de aquí a un par de años. Entonces, la popularidad de Python, yo, así desde mi perspectiva, algo muy, muy, muy personal, la veo de esta manera. Creo que Python ha tenido ciertos hitos que ha llevado a que sea el lenguaje que tenemos hoy en día. Principalmente en un comienzo, todo el tema de scripting, de tener facilidad de generar cosas, era algo muy interesante. Luego vino todo el boom web, cuando fue la aparición de Django, por ejemplo. Pues tuvo un tiempo que, en mi opinión, estuvo un poco callado. Pero cuando empezaron a aparecer diferentes aplicaciones científicas como NumPy, Pandas y todo este tipo de módulos, bueno, NumPy antes de ser NumPy que era NumArray, que era el módulo, ustedes no sé si hay mucha gente joven, no se van a acordar, pero todo ese tipo de aplicaciones científicas. Y últimamente hemos visto de que a pesar de que no es mi campo, todas las aplicaciones que hemos visto como relacionadas a inteligencia artificial en todo su espectro, tanto data science como machine learning o incluso todo lo de los LLM que hemos visto últimamente, creo que también ha ayudado mucho a esto. Y a mí me gusta mucho, a pesar de que no es mi campo y a pesar de que no entiendo nada cuando la gente me habla de esas cosas, a mí me encanta de que Python sea la herramienta para eso. Porque claro, no es la herramienta más rápida, no es, ¿sabes? Alguien podría decir el lenguaje que del futuro, que se va a mantener para siempre, por 100 años, lo que sea, pero es algo que creo que es un punto de encuentro para gente que comparte diferentes conocimientos y tiene diferentes backgrounds. Entonces, una de las preguntas que yo tenía con esto al principio era, ¿qué tienen de común todos estos últimos módulos que han hecho de Python que su popularidad incremente mucho? Entonces, cuando hablamos de popularidad, me refiero principalmente a los módulos que resuenan más en todo el ecosistema de Python. Y un par de ejemplos, literalmente fui en GitHub y saqué un par de fotos del tipo de lenguaje. Intenté ver qué patrones en común tenían estos lenguajes. Por ejemplo, si vemos NumPy, si se dan cuenta, solamente el 60%, 61% de NumPy está escrito en Python. Hay 35, bueno, 36% en C, 1.6 en C++ y otro lenguaje. Pandas, como obviamente se basa en NumPy, si bien es cierto, podría utilizar totalmente Python, también tiene un pequeño porcentaje de C y un par de extensiones en Python. Scikit-learn, que ustedes también deben conocer, o al menos por nombre, tiene mucho en Python, pero tiene muchas extensiones tanto en Python como en C++. TensorFlow, y aquí empezamos a ver casos más extremos, si se dan cuenta, más de la mitad de TensorFlow está inscrito en C++, porque obviamente TensorFlow, ustedes deben saber, que es una biblioteca de C++ que tiene su interfaz en Python. PyTorch también cerca casi en la misma, a pesar de que tiene un poquito más de Python, el núcleo de PyTorch está siempre en C++. Y últimamente un módulo que ha dado bastante que hablar, que más adelante vamos a hablar un poquito más de detalles de esto, es prácticamente totalmente escrito en Rust y no casi nada en Python. Entonces, la pregunta es ¿por qué usar otros lenguajes? Yo sinceramente creo que eso me lo pregunto siempre para poder entender la complejidad. Bueno, hay varias razones. Acá intenté resumir esto en 5. La primera es la familiaridad con tecnologías nuevas. Creo que es muy importante poder aprender todos estos nuevos lenguajes de programación, entender cómo funcionan, qué traen a la discusión de que Python no tenga o que le falte. En muchos otros casos, sobre todo, por ejemplo, el stack numérico de Python está basado en bibliotecas antiguas. Y antiguas no digo que esté malo, ni que hoy en día no se puedan utilizar, sino que en ese tiempo no estaba el Python de ahora para poder escribirlo. Entonces, se escriben grandes cantidades de software en otro tipo de lenguaje. Como en Fortran, por ejemplo, yo cuando estuve estudiando me di cuenta de que casi la mayoría de las aplicaciones científicas que se hacían alrededor mío estaban todas hechas en Fortran, que era un lenguaje que yo no conocía, pero gracias, afortunadamente, por los conocimientos de C y Python, pude entender un poco qué significaba. Entonces, muchas veces la gente busca esto de extender el lenguaje justamente para ser compatible con este software antiguo. Alcanzar una tecnología es un tema que ha estado bastante en boga en la comunidad de Python. No sé si han seguido los desarrollos, pero hoy en día una de las prioridades, aparte de tener Python en dispositivos móviles, es poder tener Python en la web.
Ahí está, por ejemplo, el proyecto PyScript que fue anunciado, que si bien funciona sobre PyDite, es algo que está intentando revolucionar y de que podamos llevar Python a todas las plataformas posibles. En ese caso, WebAssembly y la compatibilidad es bastante interesante, pero bueno, depende del campo en el que ustedes se encuentren. Otra razón para extenderlo es porque, bueno, Python es lento y eso seguro alguna persona que ustedes conocen ya lo dijo, se lo dijo por ahí. Y está bien, yo creo que el concepto que la gente a veces tiene para decir que Python es lento es porque la gente se refiere a un código puramente en Python sin utilizar ninguna biblioteca externa. Claro, va a ser más lento porque es la definición. Un lenguaje interpretado va a ser más lento que un lenguaje compilado. Hay un par de excepciones que no vamos a entrar en esta charla, pero la regla general es eso, o sea, es algo que no podemos compartir y por mucho que hayan compiladores y cosas externas, es algo que la gente tiene que entender. Y no tiene nada de malo. O sea, creo que es justamente algo que motiva a la comunidad de Python para poder buscar optimizar ciertos procesos y es lo que nos tiene hoy en día todo el stack de módulos que tenemos. Entonces, volviendo al tema anterior, es que algo que les quería decir es que algo interesante de resaltar es, por ejemplo, no sé si vieron la charla esta mañana de Christopher Cooper, que él hablaba de Swick, que es algo que, bueno, ya tendré que hablar con él que es bastante antiguo, malo, y de hecho a mí no me gusta nada porque creo que es una bolsa de mucho código que es necesario y aumenta la curva de aprendizaje es bastante empinada, así que hay otras alternativas mucho más sencillas, pero es muy común eso de, este es mi cuello de botella del código, entonces lo paso a un lenguaje compilado y soluciono todos los problemas. Entonces, cuando hablamos de lenguaje de programación, no sé si ustedes han hecho esta pregunta, pero a veces yo sí me la he hecho, es como, bueno, sabe tanto de lenguaje de programación, hay muchos de lenguajes que no sabemos, pero ¿cuánto lenguaje de programación hay? Mirando brevemente en Wikipedia me di cuenta que estaban separados por diferentes categorías y la cantidad de lenguajes que hay es una cosa impresionante. O sea, obviamente ustedes si han estado relacionados al tema saben que sabe todo esto. Les invito quizás a mirar esta página de Wikipedia y se den cuenta la cantidad de lenguajes que hay que vale la pena quizás solo por curiosidad, ¿sabes? Pero hay uno en particular que es un lenguaje que no está en desarrollo, que me gustaría que ustedes, bueno, si esta fuera una charla en persona, me gustaría mucho poderles preguntar varias preguntas, pero voy a asumir de que se quedaron en silencio. Pero si yo les presento este código, que es algo que yo he presentado en charlas anteriores, ustedes sin saber el lenguaje de programación, creo que ustedes se podrían dar cuenta, o no dar cuenta, pero entender qué tipo de lenguaje de programación hay. Bueno, si alguien se atreve a comentarlo por algún lugar de qué lenguaje de programación es este, antes de que pasemos a la siguiente slide. Pero es interesante porque ustedes son capaces de entenderlo. Ustedes saben qué está haciendo este programa. Ustedes si lo leen, pueden saber qué es lo que está haciendo, con aparte del nombre de las cosas que se están haciendo de la transformación de Fahrenheit a Celsius. Por la sintaxis, quizás esto del if les suena un poquito, esto del for les suena un poquito. Y este lenguaje de programación, y por qué les motivo a mirar otro lenguaje de programación, es ABC. Y ABC es el predecesor de Python. Este fue el lenguaje de programación que Guido van Rossum utilizó para poder, como idea base, para poder generar lo que hoy tenemos Python. Y esto obviamente no es mentira, o sea, si ustedes van a la página, no sé si nunca alguna vez han leído la página de Python y Wikipedia, pero ahí tienen realmente, no es nada, ni un secreto ni nada por el estilo, sino que es literalmente la historia del lenguaje. Y todos los lenguajes evolucionan. Ustedes se dan cuenta que quizás cuando estuvieron en la escuela le hicieron leer estos libros antiguos de, no sé, el Quijote, el Mío Cid, que están escritos en castellano, pero es una cosa que uno lee y no entiende nada a veces, porque claro, el lenguaje va evolucionando y de la misma forma de que el lenguaje hablado de nosotros evoluciona, el lenguaje de programación van evolucionando. Entonces ahora quiero que entendamos Python. Y esto ustedes podrían decirme, todos sabemos Python, estamos en la PyCon Chile 2023, todos sabemos Python. Pero para esto a mí siempre me gusta que la gente que atiende esta charla entienda la diferencia y que entienda cuál Python es el que estamos hablando. Ustedes van ahora a pensar como cuál Python. El 3. No hablo de versión, sino que hablo de qué interpretar. Acá es una forma muy resumida de todas las implementaciones de Python que hay fuera. Jython, por ejemplo, es una implementación de Python en Java, PyPy una en Python, sí, una implementación de Python en Python, no lo dije mal. IronPython, también tenemos MicroPython, CircuitPython, Cinder, que es el fork que tiene Instagram, por ejemplo. Todas las personas que ustedes tienen Instagram
hoy en día están utilizando un Python en el backend de Instagram. Pigeon, que está desactualizado. Piston, que buscaba hacer un par de cosas de performance. Y el último logo, que parece está hecho en Paint ahí, pero es logo oficial, de una implementación de Python en Rust. Entonces, hay muchos Pythons afuera. Pero por eso tenemos que entender muy bien cuando hablamos de Python, de cuál Python estamos hablando. Para el nivel de esta charla, obviamente les quiero decir, nos vamos a enfocar en CPython, que es la implementación estándar, es donde todas las personas hoy en día están haciendo cambios, modificaciones y las demás implementaciones adaptan a lo que estas personas, este grupo de personas desarrollen con ello. No voy a hablar mucho de CPython ahora. Mi motivación principal ahora es que nos enfoquemos en el tema de extender. Pero si ustedes tienen interés en lo que es CPython, en el repo oficial obviamente lo tienen ahí y en mi página, disculpen por el auto ahí, el reference, pero también tengo varias charlas relacionadas a CPython de que ustedes pueden descubrir esto. ¿Y por qué les quiero modificar a esto? Porque si ustedes empiezan a aprender estas internals, que son cosas bastante sencillas, o sea, de verdad, o sea, hay que entenderse, yo sé, eso es complicado, pero son cosas y quiero motivarles a ustedes de por qué tanto extender o entender cómo funciona Python es llamativo. Entonces, a mí hay algo que me gusta mucho siempre, que es poder probar código en vivo. Por ejemplo, ahora esta es la última versión del 3.13 compilada del repositorio. Y siempre he intentado jugar con cosas sin saber la base, sin saber todos los detalles de la impresión, es decir, cómo puedo hacer las cosas para tener lo que yo quiera en Python. Entonces, si ustedes conocen alguna de mis charlas anteriores, de seguro están familiarizadas con las tonterías que me gusta hacer, pero solamente quiero con esto mostrarles de las cosas que ustedes pueden ser capaces de hacer. Entonces, a veces pensaba, no sé, cuando uno aprende Python tiene que saber inglés y hay cosas que quizás no suenan bien en español, o dice, tiene que ser un try y un accept, ¿sabes? Como, no sabemos. Entonces dije yo, si lo fuera muy, muy, muy chilenismo, ¿cómo podríamos hacer un try and accept? Entonces podríamos, no sé, hacer algo como, por ejemplo, en volá, si no, error. Entonces podemos capturar excepciones y modificar la gramática del lenguaje. Esto ustedes pueden pensar, uy, Cristian estuvo hackeando toda la tarde para poder hacer esto. Me tomó de verdad un minuto, porque claro, sé dónde modificar las cosas y es código que ustedes pueden tener. O por ejemplo, qué parte yo no sé, no me acuerdo de la canción de Los Prisioneros, de Tren al Sur. La tengo, por ejemplo, directamente dentro de Python. O si quiero ver una animación del videoclip oficial de Tren al Sur. Entonces, todas estas cosas que ustedes tienen, las pueden hacer y no tienen idea de verdad lo simple que puede llegar a ser cuando ustedes ya pueden aprender un poquito de Python. O sea, si yo tengo una lista, por ejemplo, y quiero agregar valores, y quiero aprender, no sé, hacerlo más chileno, ¿sabes? No sé. También puedo modificar y crear mis propios métodos de la lista y puedo cambiar lo que yo absolutamente quiera, ¿sabes? O sea, puedo agregar, no sé, y poner con, no sé, como cosas, cualquier cosa que yo quiera dentro de lo que son, no sé, las listas como están, las listas y los métodos. Entonces, puedo hacer cualquier tipo de cosas con Python. De hecho, puedo intentar hacer, no sé, incluso jugar un poco con los built-in methods y hacer, no sé, animaciones y lo que sea. Entonces, ustedes tienen en sus manos cualquier cosa que puedan modificar. Obviamente, el core team de Python no le va a aceptar todos estos cambios, pero ustedes tienen la capacidad de, al aprender un poquito de C y terminar de mirar esta charla, de poder hacer este tipo de cambios sin ningún problema, porque a fin de cuentas, el único problema final es que ustedes tengan la idea de cambiar algo. Y yo siempre he creído de que la forma o los medios o ese conocimiento es algo que la mayoría de las personas deberían tener y saber para que podamos así, habilitar a muchas más personas de que hagan este tipo de cambio y hagan lo que ellos, las personas quieran con todo lo que es Python, ¿saben? Entonces, les invito a que puedan leer un poquito más de esto y que se metan ahí. Si tienen alguna pregunta, siempre me pueden mandar un mensaje si no quieren hacerlo en público porque algo les da vergüenza o lo que sea. Me da igual, me pueden mandar un mensaje por Telegram, Twitter o Mastodon o lo que sea. Y yo feliz de poder ayudarles a entender cómo poder hacer este tipo de cosas. Pero bueno, ya que tenemos como esa idea principal y no hablamos mucho más de CPython, quiero ahora hablar de extender CPython.
La documentación, que por cierto también está en español porque hay un grupo precioso de gente trabajando, si tienen interés también pueden preguntarme eso, siempre se necesita gente, si quieren ayudar a traducir la documentación oficial de Python al español, me dicen. Entonces, por ejemplo, en este caso pueden ver el sector de la documentación de Python, que es extendiendo Python con C o C++. Como C Python está escrito en C, podemos utilizarlo para poder escribir cualquier módulo que nosotros queramos. ¿Y por qué también está agregado acá C++? Porque C++ es, podríamos entenderlo como una especie de sucesor de C que intenta hacer, tener compatibilidad, compatibilidad hacia el lado de C, backward compatibility, pero también provee cosas nuevas, pero no nos preocupamos de eso ahora. Entonces, si queremos hacer una extensión de Python, la extensión de Python tiene una estructura muy definida, con lo que ustedes, si cumplen esas reglas, ya van a tener la extensión y la extensión. Entonces, primero, obviamente, tienen que tener sus funciones tanto en C o en el lenguaje adicional que quieran hablar. Luego, tenemos que decir, nuestro módulo va a tener la siguiente cantidad de métodos. Luego decimos, nuestro módulo tiene este tipo de métodos, esta es la documentación, bla, bla, bla. Y luego se hace una iniciación o la creación del módulo. Si lo llevamos esto a C, y aquí vamos a aumentar a C, no se asusten con el código, va a estar todo disponible después para que puedan mirarlo con calma. Si miramos este código, si bien está, está bastante pequeñito acá, pero no sé si vamos a poder, porque no me cabía en la slide, voy a aumentarlo más, pero si no. Pero lo importante que quiero ver acá es lo siguiente. Si se dan cuenta acá solamente hay un string que está definido en la documentación del método. Tengo una función que se va a llamar hola. Luego tengo mi definición de métodos de Python, que voy a decir solamente está la función hola, que va a esa función, bla, bla, bla. Luego la definición de mi método que se llama simple. Y luego la inicialización. Voy a volver. Ahí parece que va a estar mejor. Entonces luego tenemos que construir esto. Podemos hacerlo con un setup PY bastante sencillo. Le decimos, oye, vamos a hacer una extensión. El módulo se llama simple, utiliza este archivo C. Luego utilizo el paquete build para generar los builds. Si no conocen build, les invito por favor que lo miren, que realmente es muy bueno. Y generan con esto ya y van a poder ejecutar su código y ya tienen su primera extensión en C. No necesitan nada más que no esté en esta slide. Entonces ustedes tienen ahora en sus manos la posibilidad de agarrar este código, llevarlo a su ordenador, cambiar lo que quieran cambiar y generar su primer código, primera extensión de Python en el lenguaje que quieran. Una nota al margen de que es probable que aparezcan varias diapositivas. Si escuchan el concepto de FFI, que es el Foreign Function Interface, quiero que lo entiendan, no vamos a entrar en tanto tecnicismo, pero quiero que lo entiendan como una forma en la cual nosotros podemos conectar funciones de un lenguaje A en un lenguaje B. Entonces existe esta interoperabilidad, lo dije bien de primera, interoperabilidad entre dos funciones y ustedes pueden utilizar lo mejor de dos mundos a medida con esto que es el FFI. Bueno, entonces estamos en la PyCon Chile, entonces qué mejor cosa de aprender otros lenguajes de programación. Vamos a hacer ahora un pequeño overview de diferentes lenguajes de programación. Obviamente se requieren charlas completas para poder hablar de esto, pero espero que no perderles ahora, porque justamente puede llegar a ser un poco complicado si es que tienen que entender un poquito más de cómo funcionan otros lenguajes de programación. El primero, y obviamente va en primer lugar porque uno de los que más conozco, porque trabajo, es C++. Si no conocen C++, bueno, quizás si no conocen C tampoco, se les va a parecer muy extraño todo, pero si conocen C, esto les va a parecer bastante sencillo. Hay un par de cosas que tiene C++ que hacen que algunas personas piensen que es totalmente complejo, que es un lenguaje que no se puede aprender, lo que sea, pero no es un lenguaje tan complejo cuando ustedes lo desarrollan. Quizás es complejo entender el código de otras personas, pero también lo es en el caso de Python. Entonces, en este caso tenemos un Hello World ahí muy, muy básico. Luego hay que compilarlo porque es un lenguaje compilado y ejecutamos el programa y imprime el string. Entonces, como lo mencionaba, es una extensión de C que agrega lo que son orientación a objetos, programación genérica, programación funcional. Tiene, tiene los medios para poder hacer manipulación de memoria a bajo nivel. Tiene como objetivo principal en realidad siempre ha sido el desempeño, la eficiencia y la flexibilidad de las cosas que se pueden hacer. Y bueno, toda la documentación está ahí. Algo súper interesante que tiene C++, que cada versión cambia muchas cosas.
Y últimamente yo noto, bueno, cuando digo últimamente son un par de años, que hay bastantes similaridades de las últimas versiones de C++ con cosas que tenemos en Python. Entonces, solo para darle aquí un bosquejo de cómo sería un código en Python y cómo sería en C++, tenemos aquí una clase rectángulo que tiene un ancho y un alto. Nada de lo que está aquí usted debería ser nuevo para ustedes porque ustedes saben Python. Entonces tenemos un par de métodos en esta clase y lo que hacemos es utilizarlo. Si yo quisiera utilizar eso en C++, bueno, lo tengo que escribir de esta manera. También puedo hacer una clase, hay una cosa rara ahí que se llama public, pero no se preocupen. Pero si se dan cuenta, al final del día no hay tantas cosas distintas. Ustedes podrían aprender de cómo se escribe cada una de esas cosas, presentarla de esa manera y ya. Pero anteriormente le hablé de la similitud en realidad que tenía C++ con Python. Entonces, primero es de que en una versión anterior, hoy estamos en la de C++ 23. Son cada tres, los números son cada tres, son 14, 17, 20, 23. En 14 se agregó un tipo de datos. Si se dan cuenta en el ejemplo anterior, tenemos que definir que estos son ints, que esto no retorna nada, así que es un void, ¿saben? Se agregó un nuevo tipo que se llama auto, que obviamente viene de automático, para poder determinar en tiempo de compilación el tiempo del tipo de dato que nosotros vamos a tener. Entonces, en este caso, ustedes saben que si tengo 1 más 2, eso va a ser un entero. Si tengo una función que retorna un float, arriba un add, eso va a ser un float, y así sucesivamente. Entonces, eso si se dan cuenta, acerca un poco más a las programadoras de Python que va a decir, entonces no me preocupo del tipo y sigo adelante. De la misma forma, hay una nueva biblioteca que se llama Ranges, que hace escribir, bueno, no quise poner acá el for antiguo de C++, pero un poco más complejo, pero creo que ese for se siente un poco más similar a lo que es Python, del tener, por ejemplo, un for ints para poder recorrer eso. De la misma forma, ustedes se acuerdan del método enumerate en listas, también se puede utilizar acá en C++ y pueden tener ese tipo de cosas. Y últimamente se agregó algo muy similar a lo que es Python. De hecho, está inspirado en el print de Python, en poder tener una forma de hacer un print mucho más estructurado, con diferentes componentes dentro de la línea. Entonces, en resumen, lenguaje muy utilizado, no tiene un administrador de paquetes como tenemos en Python, lamentablemente, ya le había comentado. Tiene muchas similitudes con Python, así que algo quizás les pueda ayudar a ustedes. Y tiene algunas características que pueden ser un poco más complejas. Acá les dejo una keynote de este año del creador, Bian. Muy interesante. Luego van a poder compartir las slides, van a poder hacer clic en el video y mirarlo, pero es súper interesante. Es cómo poder acercarse a lo que es Memory Safe, que es justamente lo que no tiene C++ en este momento y lo que trajo Rust, por ejemplo. Y hablando de Rust, vamos a Rust. Si ustedes no conocen Rust, este es el código fuente para un Hello World, muy similar a Python, si me permiten decirlo. Obviamente hay cosas raras ahí, por ejemplo, que ya no es un fn, sino que no es un def. Hay un símbolo de exclamación en el print line, también se compila. Pero bueno, lo importante es que Rust está enfocado en el desempeño, principalmente de que sea rápido. Ustedes han visto quizás de que lo comparan con C principalmente. Con la fiabilidad, hay cosas muy interesantes con respecto a la seguridad que tiene la memoria de acceso de variable y que intenta que no hayan problemas de memoria en tu código. Y la productividad, el compilador es súper bueno. Siempre te indica dónde están los errores, así que ustedes si tienen problemas con eso pueden mirarlo. Y tiene también un administrador de paquetes que diría que es algo soñado en cualquier otro lenguaje de programación. Que tiene sentido, porque si tú ahora construyes un lenguaje de programación, vas a considerar todas estas cosas y todos estos errores o problemas que a veces la gente le dice a Python, o sea, los puede resolver. Así que creo que fue muy inteligente del proyecto de poder tener eso. Para que tengan un par de comparaciones, aquí tienen un código en Python, por ejemplo. Quise agregar, obviamente, todo lo que es el tipado de las variables para que se acerque un poco más a lo que puede ser el otro lenguaje. Pero tengo una lista de números, después hago una operación entre ellos y hago un print, en ese caso. Bastante similar. Si miramos otro ejemplo, volvemos al tema de las clases, y aquí viene algo interesante. No hay clases en Rust. Entonces, en Rust no existen las clases, sino que todos son estructuras. Pero ustedes pueden tener estructuras de datos, podrían mirar una estructura de datos como un data class en Python. Las pueden extender con cierta funcionalidad. Y en este caso, si se dan cuenta, yo hago la implementación de la estructura persona y le agrego una función que se llama speak, en ese caso de la derecha, que es lo que tiene de la izquierda. Y luego en su ejemplo, ustedes pueden inicializar eso como si fuera una clase, realmente cambian el tipo de paréntesis y no debería haber ningún problema.
Entonces, en resumen, hay varias cosas que no quise entrar en detalle ahora, pero el tema de manejo de memoria, del ownership y el borrowing y el tema de cosas así más en bajo nivel, no les quise meter un poco más tanto miedo con eso. Cargo como su gestor de paquetes y de entornos, que es una espectacularidad. Si no lo conocen, por favor, mírenlo. Tiene un ecosistema bastante en crecimiento. Hay muchos crates, que es como se llaman los paquetes de Rust. Pero aún es un lenguaje en evolución. De hecho, hay muchos ejemplos hoy en día que tú puedes encontrar en Internet que están cambiando. Y encontré una charla súper interesante que me gustaría que, un poco reciente, y de seguro hay muchos cambios, pero que me pareció muy buena y la quería compartir con ustedes, que la pueden ver luego de esta charla en otro día, pero es Rust for Python Developers. Y ahora vamos a un lenguaje que me gusta mucho y que quizás no muchas personas que están viendo esto lo conocen, que es Zeek. Yo la verdad me encontré con Zeek en una charla, en un evento de Python y fue como, lo vi así como un poco, seguí mi vida. Pero últimamente dije, bueno, quiero aprender un poco para poder juzgarlo con fundamento. Y me encantó. De hecho, el lenguaje creo yo que si tuviera que voy a apostar dinero para un sucesor de C, yo apostaría más por Zeek que por Rust, por ejemplo. Bueno, hay muchas cosas que tiene Zeek, pero de nuevo, intento hacer un resumen muy cortito de todo esto. Ahí tienen un Hello World de Zeek. Pueden pensar ustedes ahora, uy, qué complicado eso de STA de out, que hay que hacer un get STA de out, write it. Créanme que vale mucho la pena poder tener ese tipo de control para poder saber cuál va a ser, dónde vas a hacer el print. Pero bueno, también es un lenguaje compilado. Y hay cosas muy interesantes. Parte de la estructura de esto es que no tener un control de flujo o asignación de memoria escondida, es decir, no se hacen cosas que ustedes no sepan que se hacen. Por ejemplo, un memory allocation que ustedes no se hayan dado cuenta, no en automático, todo es explícito. No existen los macros, que es un concepto de C y más, para poder redefinir ciertas funcionalidades. También está muy apegado a lo que es metaprogramación. Tiene una llave, un keyword que se llama CompTime, que es para poner secciones del código de que van a estar evaluados a nivel de compilación antes de que runtime. Entonces pueden hacer muchas cosas por él. Y también tiene un framework de testing incluido en el código. Si yo quisiera probar mi función main ahí, puedo agregar un test algo y tenerlo ya directamente. Es espectacular. A mí me encantó. Si ustedes tienen la oportunidad de mirarlo, mírenlo. Y aquí hay una comparativa, por ejemplo, de nuevo, una clase de rectángulo, una funcionaria en Zeek. De nuevo, no hay clases en este lenguaje. Solamente hay estructura, que es algo similar que vimos en Rust. Pero defino mi estructura y tengo los métodos dentro. Si se dan cuenta, a nivel de funcionalidad no cambia muchas cosas, pero tiene algo súper interesante, que pueden definir la estructura con su funcionalidad. En resumen, es más rápido y seguro que C, tiene integraciones con FFI, que ya lo vimos, con bindings, built-in frameworks para test, el CompTime, compilación cruzada. Y aquí les dejo para el creador, Andrew Kelly, una charla muy buena también de la introducción al lenguaje, que es súper interesante, que la van a poder ver de esto. Quise hablar también de NIM, que es un lenguaje que, si me preguntan cómo definirlo, sería como escribir un código similar a Python, pero con la eficiencia de C. También es muy bueno, no quise ahondar mucho más en esto, pero si tienen curiosidad, poder también mirar un poquito sobre NIM. Y así, hay muchos otros lenguajes, pero no tenemos tiempo para hablar de todos. Lo más importante ahora es cómo los podemos utilizar. Entonces, en estos 10 minutos más o menos que me quedan de charla, quiero hablarles de decir, ya vimos el ejemplo de C, donde tenemos este código que no nos está tocado en nada, sino que ahora si yo quiero hacer lo mismo, pero en C++, los cambios son bastante pequeños. Si se dan cuenta, hay un par de líneas que están resaltadas, pero las otras están un poco más opacas. Estos serían los cambios. O sea, podría empezar a agregar bibliotecas de C++, hacer un par de cambios ahí y poder utilizar el código en C++. Entonces no debería cambiar nada. Entonces con C++ no tendrían que tener problemas. ¿Cómo sería en SIG? Bueno, en SIG cambia un poco las cosas. SIG tiene algo bastante interesante, que puedo tener la abstracción de un archivo de cabecera en C, si se dan cuenta ahí el python.h. Lamento mucho de que esté en el font pequeñita, pero si no, no me iban a caber en las slides, pero después ustedes lo van a poder ver. Y lo único que creo son alias de las abstracciones que estoy obteniendo ahí del PyObject, PyMethod, def, que son cosas que ustedes vieron en el ejemplo anterior. Y vuelvo, la función que solamente imprime hello, la definición de los métodos, la definición del módulo y la inicialización del módulo. La misma estructura que hablamos antes. Exactamente lo mismo, solo que escrito obviamente de manera distinta, porque en este caso es SIG. ¿Y cómo llegamos a ejecutar esto? Bueno, aquí el setup UI es un poco más
complejo porque el proceso de construir esta aplicación necesita tener una línea de comando con muchas opciones, que es el sig, build leaf, -o, bla, 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 bla. Pero bueno, con este código igual, ustedes si lo toman de nuevo, pueden crear su paquete con accidente sig y lo van a poder acceder y poder empezar a jugar con ello. Entonces ustedes me pueden estar preguntando ahora, yo ni loca ni loco me voy a poner a escribir este código a mano porque es muy complejo, está lleno de errores. Así que, y aquí entra la parte importante de la charla, que son los generadores de bindings de lenguaje. En resumen, un generador de bindings no es nada más que ustedes tienen algo en un código que no es el final, por ejemplo, algo que no es Python. Hay una herramienta que le agregamos un par de condimentos, una caja ahí negra que no sabemos cómo funciona y me genera un paquete de Python. Y les quiero dar ahora un par de ejemplos con diferentes lenguajes. En C++ tenemos PyBind11, solamente enfocado con cabecera, o sea, enfocado en la versión 11, está inspirada en otras cosas, tiene compatibilidad, software comparadores, lo que sea, pero lo importante es el ejemplo. Aquí está, tenemos que nuestra primera función add, hay que agregar este trocito de código PyBind11 module, mira, digo, tiene esta función tantos, este es el nombre de mi módulo, lo compilo y ¡yum! Tengo mi módulo en Python sin no tener que escribir todas las cosas a mano. De la misma forma, el mismo creador hizo otro que se llama NanoBind, que también busca ser como el sucesor de lo que es PyBind11. Tiene varios tipos, está inspirada y si se dan cuenta el código es casi similar. Reduce un poco más el tema, el proceso de construcción es diferente, se agrega ese código ahí. Otro que uno de los que desarrollo yo mismo con el proyecto que trabajo actualmente, también está inspirada en Boost, está para el proyecto donde desarrollo, pero una de las cosas principales es que no modifica el código fuente, sino que expone los tipos. Si se dan cuenta, acá tengo mi código a la izquierda sin tocar y a la derecha voy a decirle, allá en ese archivo hay un par de cosas, defínela de esta manera y lo pueden extender así. También vamos en Rust. Con C++ quizás irme un poquito más rápido porque sé que no es algo que llame mucho a veces la atención. Pero con Rust, si se dan cuenta, no pude hacer un ejemplo a secas porque es bastante complejo poder exponer todo lo que es en Rust, pero afortunadamente tenemos PyO3, que son los bindings para Python. Integra en varias herramientas o puedes meter el intérprete de Python de la aplicación de Rust y tiene una herramienta muy interesante que se llama Turin, que es muy buena para poder empaquetar y poder hacer el desarrollo de tu bindings. Si miran acá, volvemos al ejemplo, agregar dos números. Este sería, por ejemplo, lo que yo tengo que hacer para poder generar un módulo de Python escrito en Rust. Nada más que esto. Entonces, de verdad, yo lo estoy diciendo. Si vimos lo de C++, vimos ahora lo de Rust. Lo único que queda ahora es que ustedes pueden tener la idea que estén buscando para poder llevar este tipo de instrucciones. Pueden hacerlo. En el caso del SIG, tenemos SIG y PyDAS, que es un proyecto que también está muy asociado al desarrollo de SIG. Tiene plugins también incluidos para PyTest, también tiene la compatibilidad con lo del CompTime que les dije anteriormente, y algo que me gustó mucho que para el entorno de Python, de que está muy enlazado con Poetry. Quizás ustedes han escuchado Poetry para generar proyectos de extensiones y cosas por el estilo. Entonces tiene un desarrollo muy relacionado y compatible con esto, así que facilita bastante la creación de módulos de extensión con SIG. Y en este caso se utilizaría de esta manera, que volvemos, es bastante sencillo. Si se dan cuenta, no hay que hacer muchas cosas. Si ustedes saben SIG, obviamente este código no es nada. Si no saben SIG, se ve un poco extraño ahí lo del struct, lo del root module, pero si se dan cuenta son cosas que tienen bastante simplicidad. Hay mucho más generadores de bindings, es algo que por favor tienen que considerar. Estos no son todos los que están. Quiero saber también, decirles de que la mayoría de los lenguajes actuales se inspiran en C en el sentido de ser el sucesor, el reemplazo, un superset, lo que sea. Y como ya bien les mencioné, hay muchos lenguajes, muchos generadores de bindings dependiendo del lenguaje en el que ustedes están. Ya vimos ya el scroll ese de Wikipedia con todos estos lenguajes, de seguro hay muchos generadores para cada lenguaje que ustedes elijan ahí. Hay procesos que a veces pueden ser un poco más complejos. El ejemplo que yo les di acá, que ustedes van a poder acceder después con todo el código, es solamente agregar dos números, pero hay procesos que sinceramente que hacen la diferencia. Y solamente por nombrarle un par de cosas, porque no vamos a tener tiempo para ir a través de todo esto, son el concepto del lenguaje. Por ejemplo, en C++ hay un concepto del retorno cuando no se retorna nada, un void. Se llama. ¿Qué es un void en Python? ¿No? Hay que tener una implementación de eso. El tipo de datos, por ejemplo, hay de Rust y otros que implementan entero de 32 bits, 64 bits. ¿Qué son eso en Python? Si todo es un long en Python. Los punteros que tienen quizás ustedes, si conocen otro lenguaje compilado, saben lo que son los punteros, referencia, valor,
¿Cómo se impone eso en Python? Hay que tener un nivel de abstracción mucho más interesante. El manejo de memoria, que es una de las cosas más complejas que hay, porque Python, por su lado, va a tener el manejo de memoria al runtime con este recolector de basura, pero otros lenguajes no tienen, entonces hay que ver cuál es la capa de abstracción que necesitamos para ello. Threads, los hilos, también una historia bastante compleja por sí, así que no, algo que no tienen que estudiar bastante. Y por último, el Global Interpreted Lock, que es algo que siempre hay que tener cuidado, que es lo que algunas personas dicen que lo peor de Python, otra gente dice que es lo mejor de Python, pero es lo que permite que tengamos el Python de ahora de una forma tan consistente. Y muchos más temas. Me quedan un par de minutos, pero las últimas slides de verdad son un poco más sencillas. Entonces, sobre la popularidad actual de Python, quiero volver al tema. Reescribir un programa en Python o otro lenguaje compilado va a ser, por lo general, que el desempeño va a ser mucho mejor. Parece obvio, pero sigue sorprendiendo a la gente. Y a mí es algo que a veces me molesta un poco, que la gente dice, reescribí este código en Python en C y en Rust y es más rápido. ¡Wow! Rust es el futuro. Es como, no, tiene sentido. Un lenguaje compilado tiene que ser más rápido. Entonces, el ejemplo que le acabo de mencionar, por ejemplo, el Black, que es un code formatter, se reescribió en Rust y la gente perdió la cabeza. Dijo, oh, el futuro, Rust, todo el tema. Sí, se agregan otras cosas, pero es normal que sea más rápido. Entonces, cuando vemos este tipo de speed up, tenemos que tomar un respiro y decir, bueno, era obvio de que iba a pasar eso, me alegro que alguien lo haya reescrito y que agregue más funcionalidades, pero yo siento que no es algo revolucionario en sí el tema del performance. Las features son lo que hacen el cambio. Entonces, ¿qué tan difícil puede ser? Solamente en 30 segundos. En otra charla, no la voy a ahondar mucho acá, yo dije, bueno, ¿qué código en Python existe? El glob, por ejemplo, para poder listar archivos. En C++ hay una función que hace algo bastante similar. Entonces yo dije, voy a escribir una función de glob en C++, hice un benchmark sencillo y conseguí que fuera ahí casi 100 veces más grande, más rápido que eso, o 10 veces, no me acuerdo. Y se dan cuenta, no era algo tan complejo, fue solamente eso lo que tuvo que pensar y se puede seguir. Entonces, tenemos que tener esto con mucha responsabilidad de que, claro, es bueno escribir otro lenguaje, pero no es algo como que muy loco de que obtengamos más performance. De hecho, esa es la idea de que sea un lenguaje compilado. Solamente un paréntesis, no todos son extensiones, he hablado solamente de extensiones, hay proyectos espectaculares, por ejemplo, como Fast API en Python puro, con lo que ustedes no tienen que saber cómo extender Python para poder tener quizá un módulo muy bonito o muy popular hoy en día, así que solamente eso. Y lo que no quiero que hagan con esta información es de que a veces nosotros pensamos cuando aprendemos una tecnología, pensamos que todo se resuelve con esa tecnología. Entonces tenemos un martillo y pensamos que todo es un clavo. Porque en realidad lo único que tenemos que hacer es que tenemos que tener un set de herramientas bastante variado con todo para poder conseguir lo que nosotros queramos. Y Python solamente no es la solución. La solución es Python y muchas más cosas alrededor. Entonces necesita una combinación de lenguajes de programación. Entonces, que sí quiero que hagan con esta información, obviamente, es que ayuden a que el ecosistema de Python pueda crecer, ya sea trayendo funcionalidades con otro lenguaje de programación, ya que tienen los medios ahora exponiéndolo a Python. Pero los últimos minutos quiero tomarlo en explicar un poco del potencial de Python y muy rápidamente les quiero hablar de que quiero que miren, no voy a tener mucho tiempo para hablar porque creo que, me quedan todavía minutos. Voy a entonces bajar un cambio ahora, voy a tomar agua. Hay varios cambios que ustedes no sé si se han dado cuenta, si no, les recomiendo que puedan meterse en la discusión de Python. Por ejemplo, hay una sección que se llama el What's New. Se agregó hace poco un GIL por intérprete. El GIL, como les dije anteriormente, el Global Interpreter Lock, es algo que se bloquea, que permite para que no haya problemas. Por ejemplo, si hago cosas en paralelismo y dos threads modifican la misma variable, ¿qué pasa? ¿Saben? Entonces, hay diferentes tipos de cosas que tenían un problema de desempeño, estar verificando y cosas por el estilo. Y en 3.12, si ustedes están utilizando 3.12, hay un par de cosas de que son interesantes. La primera, por ejemplo, es de que ahora este PEP lo que señala es de que cuando ustedes tengan este tipo de esquema con varios threads, van a poder tener la opción de tener un kill en el subintérprete que están ejecutando independiente para que no haya un problema de sincronía y haya más independencia, no haya problemas de desempeño en lo que es Python. Y otro PEP que quiero mencionar, que si no lo saben, por favor, tienen que irse de cabeza después a mirarlo, que es de algo que se está planificando traer de 3.13 en adelante, que es hacer este Global Interpreter Lock opcional. Eso quiere decir que hoy en día, como decía, si se aplica este cambio, Python va a ser posible de ser utilizado en múltiples hilos, en múltiples procesos,
obteniendo un performance mucho, mucho, mucho mayor. Y no vamos a tener que obtener el tema este de tener que ir a extensiones raras y hacer cosas en paralelo y luego volver y unir toda la información, sino que vamos a desbloquear la posibilidad de que Python sea realmente un lenguaje que se puede utilizar muy bien, en un lenguaje con múltiples hilos. No tengo mucho más tiempo para explicarle esto, pero es algo súper interesante que puedan mirar. El plan está empezar a hacerlo. Esto puede ocasionar un quiebre en el sentido de la compatibilidad de algunos paquetes, así que es muy interesante que puedan estar al tanto de ello. El proyecto Faster C Python, les dejo ahí un par de enlaces para que puedan, lo que están haciendo todo el equipo de Core Developers para desde 3.10 o 11.12 y en adelante para poder hacer el Python más rápido, que es lo que tienen de 3.11 y 3.12, por ejemplo. Y también el último tema que quería mencionarles, que les prometo a la organización, espero que no se ponga nerviosa con el tema del tiempo, que ya me quedan un par de slides, es el sucesor de Python. Entonces, creo que cuando hablamos de sucesor hay diferentes approaches. El primero es tener implementaciones especializadas de Python. Algunas personas piensan que PyPy es el sucesor de Python, que es una implementación de Python en Python, justamente porque tiene un compilador de just in time, que por lo general hace de que sea 5 veces más rápido y también tiene una forma de trabajar con microthreads de una forma mucho más interesante. Les dejo ahí el enlace, si no lo conocen lo pueden probar. Hay muchos módulos que son compatibles con PyPy. Pero también está Rust Python, que lo mencionamos anteriormente, que es otro enfoque. De hecho, si se dan cuenta acá, la gente decidió reescribir CPython completamente en Rust. ¿Y qué hace esto? Desbloquea WebAssembly. Porque a la que tienen ustedes acceso a Rust, pueden compilar cualquier programa, hacerlo compatible en WebAssembly. De hecho, es justamente porque aún está en desarrollo, porque es un trabajo brutal reescribir todo en Python. Y les dejo también ahí el enlace para que lo puedan mirar, pero me parece bastante interesante y bastante valentía de la gente de hacerlo. Y también puede ser Codon. No sé si han escuchado hablar de Codon, pero una implementación de Python no es 100% compatible. Quita muchas cosas del runtime de Python, pero está enfocado en ser un intérprete multithreading y también que está enfocado en todo lo que son las implementaciones de computación de alto desempeño. Si no lo han escuchado, entren y véanlo. Creo que hay que comprarlo, pero bueno, ustedes lo pueden mirar. Pero volvemos a la pregunta del sucesor. Hay muchas personas que me han dicho que Mojo es el sucesor de Python. Si ustedes no saben lo que es Mojo, en realidad busca ser un lenguaje que tiene la usabilidad de Python, es decir, que lo escriban como es Python, pero el desempeño de C. Tiene como un enfoque principal que ser compatible con computación paralela y buscar ser una especialización del lenguaje de Python. Ellos tienen un post muy interesante ahí que les dejo el enlace para que después ustedes lo vayan a mirar con las slides cuando las comparta, que tienen un caso especial en el cual consiguieron que 68.000 veces más rápido era su código con respecto a Python. Obviamente por ahí hay computación de alto desempeño con GPUs y cosas, pero es interesante. Entonces ya para terminar, extender Python con otro lenguaje genera discusión. Es bastante interesante porque así no nos quedamos en lo mismo. Python es bien, perfecto. Extender el lenguaje, tenemos ideas de otros lenguajes, de otras comunidades que podemos obtenerla y mejorar Python. Entonces, mantiene activa la comunidad porque estamos constantemente buscando cómo mejorar todas las cosas, cuáles son los nuevos cuellos de botella y todas las cosas que podemos realizar. Incluye otras comunidades, por ejemplo, con todo lo de Rust, ahora hay mucha gente que es de Rust que está acercándose a la de Python porque se da cuenta de que Python puede ser mejorado con Rust, de la misma forma de C++ o C, o lo que sea. Y ahora, principalmente, que tienen toda la información y la referencia necesaria, solamente quedaría de que ustedes tengan ahora la idea principal para que ustedes sean las personas autoras de crear el siguiente módulo estrella de Python. Y con eso, nada más que agradecerles por su tiempo. Espero que si ven esta charla, ya sean diferido o la hayan visto en vivo, que les haya por lo menos posicionado en un momento de saber el estado del arte a hoy en el 2023, cómo extender Python, hacia dónde vamos, qué son las cosas nuevas con respecto a desempeño, y ya por lo menos van a tener todos los ejemplos para que ustedes, si tienen esa pequeña idea de que a Python le falta un módulo que haga algo, lo pueden hacer. Así que con eso, muchas gracias entonces. Buenísima, buenísima keynote, Cristian. Como siempre, las charlas también. Claro. Ahí estuviste hablando de nosotros, de la organización, que estábamos estresados. Tú sabes más que nosotros cómo nos trata el backstage. Por aquí se está pasando 2 minutos. No, pero tuviste un timing perfecto. Vamos a aprovechar, sí, que hay una pregunta muy interesante por aquí, que no queremos dejar de hacerla, aunque pienses que estamos muy encima del tiempo. Mira, nos preguntan por aquí, ¿qué consejos tienes para aprender un nuevo lenguaje sabiendo Python? Bueno, yo principalmente lo que hago es, cuando veo un lenguaje,
pienso en Python y digo, bueno, ¿cómo puedo hacer esto en tal lado? Entonces busco recursos relacionados, pero también lo que intento es buscar que en mi cabeza se haga un mapping de, si esto se hace así en Python, se hace así en este otro lenguaje. Entonces empiezo a buscar, acordarme yo mismo de decir, si lo hago de esta manera, lo hago de esta cosa. Entonces, aparte de intentar hacer eso, creo que lo mejor es intentar hacer un port de un programita en Python, llevarlo a otro lenguaje para que ustedes aprendan las diferencias. Está muteada, Dani. Perdón, la pregunta tenía una segunda parte que dice, ¿cómo haces para recordar la sintaxis de cada lenguaje y no confundirte? No la recuerdo para nada. Yo hasta el día de hoy tengo que andar buscando en Python cómo era que se formatea la fecha en Python. Yo no me acuerdo nunca. Pero afortunadamente la documentación de todos estos proyectos siempre es bastante completa. Entonces, eso me da por lo menos a mí no me da la presión de tener que saber las cosas de memoria, sino que me voy a leer la documentación y lo busco y ya. Genial. Más preguntitas por aquí. Sí. Preguntas, Cristian, de tus slides de las primeras. ¿Cuál PEP busca hacer el GIL opcional? El 703. Wow, pues te la sabes, ¿cómo dicen ustedes los chilenos para decir que te la sabes de memoria? Pues que me la sé de memoria. ¡Ah! No sé cómo. Hay una frase que me aprendí con las chicas de Paile de Santiago. Se las debo. Y también menciona uno de los sucesores de Python. También mencionaste unos cuáles fueron los sucesores Mojo, de Python. se llama Mojo. Es uno de los que dicen que es como un sucesor, pero bueno, no sé. Es como otro lenguaje, así que podríamos llamarle sucesor, pero queda a ver cómo funciona el producto final. ¿De cuál lenguaje fue que se inspiró Python? En ABC. Oh my God. ABC. Tú mencionaste que los más jovencitos no iban a saber qué era eso. Claro, yo ya estoy muy viejo, así que por eso me sé la historia. Pero yo era muy pequeño cuando empezaron a hacer Python. Aquí hay una pregunta muy jocosa que dice, si no existiera Python ni C, y sus variantes, claro, ¿qué lenguaje usarías? Uy, pero variantes, bueno, si ahora yo tuviera que ahora aprender a programar y no existiera Python ni C ni C++, eso es difícil, pero yo pienso que aprendería primero SIG, el que hablé, y en segundo lugar aprendería Rust. Excelente, espero que esto haya respondido tu pregunta, Pam. A ver, ¿qué más? Cristian, sabiendo que esta ha sido una de las ponencias magistral que tuvo la PyCon Chile 2023 este año, ¿qué mensajes tú quieres dejar para nuestra comunidad chilena antes Bueno, de a mí, finalizar? En cuanto a comunidad, en cuanto a cualquier consejo que tú quieras dar. con lo que está esta comunidad creciendo, creo que vale la pena de que nos empecemos a enfocar como país completo en que tenemos que empezar a hacer exportación también de cosas tecnológicas. En Latinoamérica, si no estoy equivocado, espero que alguien me corrija, creo que hay una sola persona que es parte del equipo core developer de Python, que hoy en día no está muy activa, que es de Argentina. Colombia tiene el creador de Fast API, el creador de Jupyter Notebooks. ¿Y qué tenemos en Chile? Creo que tenemos esa deuda porque somos realmente muy buenos tecnológicamente, hay gente muy inteligente en Chile, hay charlas muy buenas en esta conferencia, que creo que nos falta un poco, es lo que siempre digo, creernos el cuento y salir adelante y darnos cuenta que nosotros podemos cambiar a nivel de comunidad lo que es Python, pero también a nivel de código, porque nosotros tenemos ahora toda, de hecho, no me quiero aquí tirar flores encima, pero con el contenido de esta charla, cualquier persona hoy en día que sepa otro lenguaje de programación podía empezar a crear sus módulos, sus extensiones hoy en día y quizás conseguir ser el módulo estrella de mañana, ¿sabes? El que todo el mundo está utilizando para un problema específico. Así que la gente busque los problemas de sus campos e intente solucionarlos de esta manera y así podamos tener quizás módulos mucho más populares. No, pero excelente, Cristian. Y entonces te vamos a hacer la gran pregunta. ¿Por qué no te lanzas tú? Porque Postúlate para lo de Developer. yo elegí el camino de hacer cosas de comunidad, como ya leíste en mi intro, pero de a poco me he estado alejando un poco de cosas más organizativas para poder enfocarme en cosas más técnicas, pero es algo que, claro, que tarda tiempo, pero que espero de a poco poder ir haciendo algo que sirva más del lado técnico. Sí, que todo esto lo hacemos por pasión, muy que queramos que tenerte por allí representando. Bueno, pues si tu pasión es quedarte allí en la comunidad, el backstage, bueno, bienvenido sea. Muchos aportes que estamos recibiendo de tu parte. Entonces, gente, este ha sido el final
de la ponencia magistral por parte de Cristian Maureira el día de hoy en nuestra PyCon Chile 2023. Por ahora vamos a dejar una pequeña pausa y vamos a continuar con nuestras charlas que siguen para el día de hoy, así que no se vayan, seguimos con más buenas charlas, gente. Muchísimas gracias, Cristian, por haber aceptado. Y Gracias. bueno, tú sabes, esta es tu casa, no tenemos mucho que hablar. Gracias. Bueno, gracias por todo. Chao, Chao, chao. chao. Gracias a ti.